Abraham está cómodamente con toda su familia. Y viene Dios y le dice: Abraham, sal de tu casa, de tu parentela, deja tu familia y te voy a llevar a formar una nueva familia. Dios le pide a Abraham que deje esa familia donde estaba, porque va a empezar una nueva familia. Entonces Abraham dice, la escritura dice en Génesis 2:3, dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Ahora, la iglesia es la promesa cumplida de Dios a Abraham para el mundo. Dios le dice: en ti yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y Dios empieza a formar una nueva familia de fe en Abraham. Recuerde que Abraham todavía no es judío. Abraham es un hebreo, es un arameo, no es todavía judío. El pueblo judío se empieza a formar cuando salen de Egipto. En Egipto y antes de Egipto, los judíos no existía el judaísmo, o eran los de Aram, pero no eran judíos todavía. Entonces Abraham, que empieza una nueva familia, Dios con él, todavía no entra entre el judaísmo. Entonces viene a hacer una profecía, y esa profecía se cumple en Cristo. Cuando Cristo viene a empezar una nueva iglesia, o empezar la iglesia, un nuevo pueblo, va a ser el cumplimiento de Dios a Abraham. Dice la escritura: por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Note que no dice que voy a bendecir solo al pueblo judío, porque Dios viene de Abraham, y la descendencia de Abraham forma un pueblo, lo que conocemos el pueblo judío. Pero el pueblo judío no hizo lo que Dios lo manda hacer, no fue de bendición a las demás naciones. Entonces por eso Dios tenía que cumplir su promesa de bendecir a los demás pueblos, pero el pueblo judío no estaba cumpliendo esa función. Entonces él había recordado la promesa hecha a Abraham, que en ti iban a ser benditas todas las naciones. Por eso Cristo viene a formar la iglesia para cumplir la promesa a Abraham. Y la palabra aquí, yo no soy muy bueno en el hebreo, sí estudié hebreo, pero la palabra ahí, familia, es traducido como mishpahak. Y mishpahak, no estoy hablando dialecto de Guatemala, aunque soy de Guatemala, ese es hebreo. Mishpahak quiere decir clan, o tribus, o etnias. Y de ahí viene la palabra familias. Entonces cuando Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las mishpahá, o todas las tribus, todas las etnias, o todas las familias de la tierra. Ahí estaba incluido no solo el pueblo judío o los de Aram, sino todas las tribus o los clanes que existían en toda la tierra. Ahí va incluido el salvadoreño, ahí va incluido el guatemalteco, el azteca mexicano, el inca, y todos van incluidos ahí. Entonces el Señor dice: en ti voy a bendecir a todas las tribus de la tierra, a todos los clanes de la tierra, a todas las familias de la tierra. Entonces cuando Cristo viene, Él viene a cumplir esa promesa. Por eso la iglesia es la respuesta de la bendición de Dios a Abraham, de bendecir a toda la tierra. No hay otra forma de que nosotros podamos recibir la bendición de Dios que por medio de la iglesia. El mundo recibe la bendición de Dios por medio de la iglesia, como promesa cumplido a Abraham. Por eso es que Cristo, cuando en su último mandamiento a los discípulos, Él les da la gran comisión, que es Marcos 16:15. ¿Qué dice ahí? Todos están en el bosquejo. ¿Qué dice ahí? Dice: entonces les dijo, hablando Jesús: vayan por todo el mundo. ¿Por qué les dicen vayan por todo el mundo? Porque quería cumplir esa promesa de bendecir a todos los pueblos de la tierra. Entonces les dice: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? La mishpahá, de bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces Jesús les dice: vayan a todo el mundo y díganle esta buena noticia, que lo que le prometí yo a Abraham, por medio de la iglesia, todas las familias pueden recibir esa bendición. Entonces Cristo los envía y los discípulos salen a todo el mundo y a predicar esas buenas noticias de que ahora yo puedo recibir la bendición de Dios. Los pueblos abandonados, los pueblos extranjeros, ahora pueden recibir esa bendición de Dios. Tal vez nosotros no hemos sido bendecidos porque todavía no hemos reconocido que la iglesia es esa bendición
que Dios proveyó para las naciones que no son judías. Si usted no es judío, la bendición la recibe por medio de la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, no me refiero a una denominación, no me refiero a una institución, sino a aquel pueblo de creyentes, aquella persona que ha reconocido a Cristo como su Salvador, aquel que ha aceptado el Evangelio de Cristo. Ese es iglesia. Los demás solo son organizaciones, pero el pueblo del Señor o la iglesia es todo aquel creyente, aquel que ha recibido al Señor en su corazón y ha recibido el Evangelio. Por eso dice Cristo: vayan por todo el mundo, cuéntenles que la bendición para el mundo ya llegó y va a empezar a distribuirse por medio de la iglesia. Y por eso es que las iglesias, aunque hay peleas entre iglesias y denominaciones, la iglesia sigue trabajando y sigue moviéndose, porque es una promesa hecha por Dios. Y lo que Dios promete, nadie lo puede detener. Lo que Dios promete va a continuar esa bendición. La segunda verdad que vamos a aprender, entonces, la primera es que la iglesia es la promesa cumplida de Dios a Abraham. La segunda verdad que vamos a aprender ahora es que la iglesia es la familia de Dios. Entonces, en otras palabras, ahora aquella familia que prometía Abraham va a formarse por medio de la iglesia. Y aquí no solo va a incluir un pueblo judío, sino que va a incluir todas las etnias de la tierra, y todos van a ser incluidos aquí. Entonces, vea lo que dice Efesios 2:10, y ahora sí vamos a entrar a la tercera lectura. El versículo 2:10 dice: por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia ¿de quién? De la familia de Dios. Dice que ahora nosotros compartimos los mismos derechos y somos miembros de la familia de Dios. Entonces la iglesia es la familia del Señor, la familia de Dios. Dice, a mí me gustaría que todos tienen este bosquejo. Lean conmigo ahí que dice Efesios 2:10, ¿qué dice? Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos ¿qué? Derechos. Y son miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Es decir, cuando nosotros recibimos esa gran comisión que los discípulos salen a predicar el Evangelio, cuando nosotros recibimos el Evangelio y nos venimos a ser parte de la iglesia de Cristo, nosotros entonces dice que ya no somos extranjeros, ya no somos nosotros foreños, o ya no somos nosotros afuera de la casa, nosotros pertenecemos. Entonces la familia o la familia es donde todos son bienvenidos. Es decir, la iglesia como familia es el lugar donde todos son bienvenidos. Dice que aquí ya no son extranjeros. Usualmente cuando el Señor le habla al pueblo judío, le dice: dale la bienvenida a los extranjeros y los vas a tener en medio de ti, pero van a seguir siendo extranjeros. Y el Señor, por medio de los profetas, le dice al pueblo judío: no castiguen al extranjero, y siempre lucha por el extranjero. Y le llama al pueblo que no es judío, que vive en medio de Israel, le llama extranjero. Pero cuando Cristo viene, y lo que enseña el Evangelio de Cristo y lo que enseñan los apóstoles, es de que ahora, antes les llamaban extranjeros, ahora dice el apóstol Pablo, ahora ya no van a ser extranjeros, ya no van a tener ese título de extranjeros, porque ahora son aceptados en la familia de Dios. Por eso dice: ustedes ya no más son extranjeros, ahora es la familia donde todos son bienvenidos. Y la iglesia debe ser ese lugar donde todos son bienvenidos. Y eso que lo que nosotros tratamos de hacer aquí en esta iglesia, de que todos puedan sentirse en casa, de que todos puedan ser bienvenidos.
Por eso nosotros siempre luchamos aquí por la igualdad, de que nadie sea más ni que nadie sea menos, sino que todos sean bienvenidos a la familia del Señor. Si usted no tiene una familia aquí en este país, ahora tiene la oportunidad de acercarse y empezar a formar parte de esa nueva familia. Es más, Dios le está llamando ahora a ser parte de esa familia del Señor. Dice, ya no son extranjeros. También la otra verdad que aprendemos en este versículo es que el verdadero hogar para nuestra alma es la iglesia. Déjenme les digo esta gran verdad. El verdadero hogar para mi espíritu, para mi alma, es cuando estoy dentro y empiezo a formar parte de la iglesia de Cristo. Ahí es cuando mi alma al fin llega a casa y me siento en casa. Cuando yo empiezo y me empiezo a congregar en una iglesia. Usted puede ir al brujo, usted puede ir al hechicero, usted puede ir a hacerse una limpia, pero ahí solo lo van a limpiar, pero usted no se va a sentir en casa como cuando llega a la iglesia. Cuando usted llega a la iglesia es el lugar cuando usted se va a sentir en casa. Su alma va a estar en casa. Su alma se va a sentir que usted está en el lugar donde le corresponde estar. En otras palabras, la iglesia viene siendo un sinónimo o un tipo del jardín del Edén. En otras palabras, cuando Cristo viene y planta la iglesia, vuelve a plantar el jardín del Edén. Nosotros fuimos criados para estar en la presencia de Dios. Y el jardín del Edén era cuando Dios venía y tenía esa relación personal con Adán y Eva. Ahora la iglesia, convirtiéndose en ese jardín del Edén, es cuando Dios envía a su Espíritu Santo y está en medio de los creyentes. Por eso dice la Escritura, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo otra vez. Entonces la iglesia se convierte en ese jardín del Edén espiritual para nuestra alma. Usted no se siente tranquilo en un lado, usted ha probado allá, tal vez necesita aprobar la iglesia, tal vez necesita empezar a congregarse en una iglesia. Por otro lado, hay muchos que tal vez están decepcionados de la iglesia. Tal vez hay muchos que han sido lastimados en la iglesia, porque tal vez no encontraron una iglesia donde en lugar de recibir esa paz espiritual, esa ayuda espiritual, encontraron más problemas o encontraron más dificultades y salieron lastimados de la iglesia. Pero déjenme decirle que aún a pesar de eso, la iglesia sigue siendo ese Edén donde nuestras almas regresan a casa. Yo les digo, vuelve a probar otra vez. Y nosotros tenemos una iglesia aquí que no es una iglesia perfecta, pero tratamos de nosotros valorar a cada uno. Tratamos de nosotros poder ser ese ambiente espiritual para que cada uno pueda sentirse en casa. La otra verdad que aprendemos aquí en este versículo es que en la familia de Dios todos son valorados. En la familia de Dios todos son valorados. Vuelva a leer conmigo Efesios 2:10, la segunda parte del versículo, que dice, sino que ahora dice, comparten con el pueblo santo, dice, los mismos que derechos y son miembros de la familia de Dios. Dice que cuando yo acepto el evangelio de Cristo, cuando yo empiezo a formar parte de una iglesia, dice que ahora comparto con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Hay aquí 2 palabras muy importantes en este versículo. Primero es derecho. Dice que cuando usted pertenece a la iglesia, usted recibe un derecho. Y cuando se refiere aquí derecho, está hablando de una potestad legal. Algo que a usted le han dado, no es un derecho de tenlo ahí. O está bien, no, le han dado alguna potestad legal, un derecho. Y el apóstol Pablo, cuando usa la palabra ahí derecho, está usando una palabra legal que se usaba legalmente, una potestad. Entonces, cuando usted se convierte en esta nueva familia que es la iglesia, usted recibe un derecho. Por eso el apóstol Juan en el Evangelio de Juan 2:12 dice, pero a todos los que le recibieron, ¿les dio qué?
el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Por eso el apóstol Juan también habla de derecho, que nosotros cuando aceptamos a Cristo y pasamos a ser parte del pueblo de Dios, nosotros recibimos esa potestad, ese derecho. Ahora, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, ¿cuándo nosotros recibimos ese derecho? Cuando usted recibe ese derecho completamente, usted lo recibe cuando se convierte a Jesucristo. Cuando usted se convierte en una hija o un hijo de Dios. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, cuando usted acepta el Evangelio de Cristo, entonces en ese momento pasa algo espiritual en usted, que usted recibe un derecho de ser hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos de que si somos nosotros hijos de Dios, somos también conciudadanos del cielo, somos herederos en Cristo Jesús por medio del derecho que se nos es dado. Por eso dice ahora comparten, dice, con el pueblo santo los mismos derechos. Es decir, el pueblo judío tenía un valor y tenía un derecho. Ahora el creyente, cuando se convierte en Cristo, también tiene el mismo derecho de que el pueblo judío. Yo por eso siempre digo, y muchos me han dicho que yo menosprecio el pueblo judío. La verdad es que no lo menosprecio, pero lo que presento yo, lo que yo enseño, lo que he aprendido es que el pueblo judío tiene el mismo valor, y yo creo que la iglesia tiene el mismo valor, y me atrevería a decir que la iglesia aún tiene aún más valor que el pueblo judío. Yo creo que la iglesia aún tiene más, otro punto más arriba tal vez delante del pueblo judío, porque el apóstol Pedro dice que ahora la iglesia es una nación santa, es un pueblo adquirido por Dios, es un real sacerdocio, lo eleva más. La iglesia es muy importante, más importante de lo que usted se puede imaginar. La iglesia, porque tiene ese derecho que el pueblo judío tenía. La otra palabra interesante aquí es que nos enseña Efesios 2:19 es miembros. Dice, ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Es decir, cuando yo me convierto a Cristo y me convierto en un hijo y una hija de Dios recibiendo el Evangelio de Cristo, dice que yo recibo una membresía, y la palabra aquí miembro da una referencia al apóstol Pablo de una membresía o un registro, pero no un registro oficial, sino un registro cualquiera, sino está haciendo referencia a un registro civil. Muchos de nosotros, tal vez alguno de ustedes aquí fue recuerdo la palabra asentar, decían a su hijo a la municipalidad de su pueblo, lo iban a registrar. El apóstol Pablo, cuando está usando la palabra miembro, membresía, aquí está usando esa palabra de que estamos registrados y somos miembros, dice, de la familia de Dios. Entonces, cuando nosotros recibimos esa membresía o somos miembros de la familia de Dios, bueno, cuando venimos a Cristo y lo recibimos en su corazón. Cuando usted viene a Cristo y le recibe en su corazón, usted se convierte o automáticamente recibe una membresía y se convierte en un miembro de la familia de Dios. Véalo, un versículo muy interesante que es Hebreos 12:22 al 23. ¿Qué dice ahí? Dice, por el contrario, dice, es decir, cuando antes que no eran pueblo santo, antes que eran extranjeros, dice, ahora por el contrario, ustedes se han acercado, dice, al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Note que cuando usted se convierte a Cristo y empieza a formar parte de la iglesia, usted recibe una membresía espiritual. Su nombre, de acuerdo a lo que la escritura dice, y hay 14 versículos en toda la Biblia donde dice que hay un libro en el cielo
donde todos los nombres están escritos. Hay nombres escritos en el cielo y hay nombres que no están escritos. Aquellos que han recibido a Jesucristo y su evangelio, pues en ese momento, cuando usted le recibe, en ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida en el cielo. Por eso dice el apóstol o quien escribió Hebreos, que dice que a la iglesia de los primogénitos escritos en el cielo. Es decir, cuando usted no solo es miembro de la iglesia, sino que usted recibe un libro de los cielos. Y déjenme darles un buen susto hoy. Dice que en aquel tiempo, dice el libro de Apocalipsis, cuando sea el día final, cuando sean los últimos días, que no esté escrito en ese libro va a ser apartado. Pero los que estén escritos en ese libro, los que tengan esa membresía, van a ser llamados y van a ser pasados a la presencia del Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice, sin embargo, no se regocijen de esto, de los espíritus que se les sujetan, sino regocíjense de que su nombre están escritos en los cielos. Jesús manda a sus discípulos a predicar y ellos regresan bien contentos. Dicen, los espíritus se nos sujetaban, sanamos a muchos enfermos, todos salían huyendo cuando llegaban, y llegan los discípulos bien creídos. Entonces Jesús les dice, no se alegren tanto por eso. Es más, alégrense porque sus nombres ya están escritos en el cielo. En otras palabras, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida en el cielo. Mi pregunta es, ¿ya estará mi nombre escrito en el libro de los cielos? ¿Ya estará mi nombre escrito en el libro de la vida en el cielo? Si mi nombre no está escrito, eso sí es de preocuparme. ¿Cómo mi nombre puede estar escrito en el libro de los cielos? Bueno, lo que aprendimos en el Evangelio de Juan 1:12, dice que, pero a todos los que le recibieron, dice, les dio el derecho legal. Fueron escritos, recibieron la membresía de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. En otras palabras, yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo quiero recibir esa membresía espiritual. Necesito recibir el evangelio de Cristo. Y ahí está fácil. Dice que a los que le recibieron. Quien rechaza a Cristo, quien rechaza el evangelio de Cristo, déjeme decirle que yo no creo que su nombre esté escrito en el libro de los cielos. Yo no creo que esté escrito ahí. Pero si usted acepta a Jesucristo, si usted recibe el evangelio de Cristo, su nombre va a estar escrito en el libro de los cielos. Y déjenme decir algo bien importante en la iglesia. Usted, cuando es escrito en el cielo, en otras palabras, usted ya no tiene que andar buscando una ciudadanía aquí en este país, porque usted recibe una ciudadanía en el cielo. A mí me encanta lo que dice la Reina Valera 1960. Dice que nosotros somos co-ciudadanos del cielo. En otras palabras, yo estando aquí como iglesia de Cristo, yo ya tengo mi ciudadanía esperándome en el cielo. Cuando usted se convierte a Cristo, está viviendo aquí, pero usted ya es miembro en el cielo. Véalo, y voy a repetirlo otra vez, lo que dice Hebreos 12:22, y esta es una buena noticia para todos ustedes. Dice, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente, y se han acercado a millares y millares de ángeles. En otras palabras, cuando usted se convierte a Cristo y empieza a ser parte de la iglesia, usted ya tiene su membresía con los ángeles en el cielo, con todos los que ya están en el cielo. Por eso yo me gozo, porque yo sé que aunque no soy ciudadano de aquí de Estados Unidos, y tal vez no voy a arreglar, o tal vez sí voy a arreglar, o tal vez se está arreglando, si usted ya es un hijo y una hija de Dios, usted ya tiene una ciudadanía mejor. Ya está ciudadano y ciudadana en los cielos. Esa es la mejor noticia que usted puede recibir ahora. ¿Cuándo? Cuando usted se convierte al Señor. Por eso es bien importante que usted se convierta a Cristo, se convierta al evangelio, reciba el evangelio de Cristo, para que su nombre pueda estar escrito en el libro de los cielos. Usted, cuando se convierte, no solo empieza a ser parte de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, sino que ya es parte allá.
usted ya es contado allá. Usted ya es ciudadano de los cielos. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora la pregunta vuelvo a hacerla. ¿Ya soy miembro? ¿Ya tengo ese derecho? ¿Ya lo tenemos? Y es una pregunta que todos debemos hacernos internamente. Si usted ya es miembro, si usted ya tiene ese derecho, entonces su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y cuando sean los últimos días, cuando el Señor llame a todos sus santos, Él va a ver el libro y va a encontrar su nombre ahí. Y yo creo por fe de que Él va a mencionar mi nombre ahí. Y va a decir: pasa, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí están. Pero el que no está escrito en ese libro de la vida, entonces va a estar en problemas. Y yo hoy quiero solucionarles ese problema. ¿Qué tengo que hacer yo para solucionar ese problema y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? Lo que dice el Evangelio de Juan. A todos los que le recibieron, el Evangelio de Juan dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero más a todos aquellos que le recibieron les dio el derecho, la potestad legal de ser hijos e hijas de Dios. Entonces sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. Y yo quiero que usted cierre sus ojos o incline su rostro donde está. Tal vez usted nunca ha recibido a Cristo en su corazón. Tal vez usted no ha hecho la confesión de fe y ha recibido el Evangelio de Cristo. Y tal vez no sabe si su nombre está escrito o no en el libro de los cielos. Hoy puede hacerlo. Y yo quiero hacer una oración, pero quiero que usted la haga de todo corazón. Porque algo importante, algo bien espiritual sucede cuando yo hago esta oración y recibo el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca que el Señor se levantó de los muertos, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Es importante que usted crea en su corazón. Y yo voy a hacer esta oración con todos. Tal vez usted ya es un creyente, tal vez su nombre ya está escrito allá, pero qué bueno. Pero tal vez usted no. Tal vez ni siquiera usted sabía que existía un libro de la vida. Bueno, ahora ya lo sabe. Hay un libro de la vida donde todos los que aceptan al Señor pueden ser escritos ahora, hoy mismo puede ser escrito en el libro de la vida.